desde ese respaldo de las organizaciones y con esa convicción de pueblos indígenas, la doctora Nina Pacari ha sido miembro del Parlamento en el Ecuador, ha sido igualmente ministra de Relaciones Exteriores, cosa que, como yo le he dicho, me parece de los elementos más significativos que vamos a hablar posteriormente en términos de esa diplomacia indígena, que también hay que desmenuzar con mucho cuidado. Y actualmente jueza constitucional del Ecuador. Bienvenida, Nina. ¿Cómo está Guatemala ahora a tu retorno? Muchísimas gracias por esta oportunidad y por poder conversar sobre algunos puntos nuestros, unos tan antiguos y otros tan de actualidad, digámoslo así, y encontrarle a Guatemala con sus novedades, con sus momentos, con sus riquezas, sus potencialidades, con el accionar de cada día. Y eso nos parece importante porque es esa lucha cotidiana por los derechos humanos, por el derecho de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los excluidos, y que es parte de este continente latinoamericano en sí, profundo, con historias, con diversidades, con sueños, con nuevos paradigmas, porque yo creo que en América están caminando también nuevos paradigmas, y yo me atrevo a decir, en función de la emergencia de los pueblos indígenas, sin duda. Sin duda alguna. Y pensando en esas emergencias, pero en esas emergencias cortas, porque estamos hablando de un tiempo en la historia de América Latina en la cual estamos siendo testigos de cosas nuevas muy rápido. El hecho de que tengamos en esta generación símbolos importantes, Rigoberta Menchú a nivel mundial, el ícono mundial de pueblos indígenas, Otilia Luz de Cotí, una primera ministra de Cultura en su momento, pero Nina Pacari, la ministra de Relaciones Exteriores, y parte de ese grupo de mujeres indígenas que está abriendo espacios en los estados, en la política exterior, y desde los estados hacia la política exterior. ¿Qué significa para América Latina estas experiencias de mujeres importantes? La doctora Mirna Cunningham, por ejemplo, igualmente referencias de esa lucha de los pueblos indígenas, pero sobre todo de las mujeres indígenas. ¿Qué significa para el continente? Yo creo que primero se pone en evidencia que hay una lucha colectiva e individual, es decir, que a la par que han surgido liderazgos individuales, está de por medio, de modo implícito, correlacionado, que no puede dividirse, el de la lucha colectiva de los pueblos. Entonces, dígase la década de los 80 o de los 90, con las movilizaciones de los pueblos indígenas, el levantamiento indígena de junio del 90, por decir en Ecuador, la constituyente colombiana, en donde estuvieron los senadores indígenas por primera vez para la reforma constitucional de Colombia, claro, pero con una participación que dejó como herencia la representación permanente. Permanente, así es, y que nos inspiró a los pueblos indígenas de otros lares del continente a que sigamos la ruta de esa lucha permanente, llevando adelante uno de los principios fundamentales, como es el de la continuidad histórica. Somos de ayer, de hoy y de siempre, y por lo tanto, bajo ese pensamiento, creemos importante que somos sujetos de derechos, sujetos para plantear un proyecto político de país, de Estado, de modelo económico, y que para eso hay toda una potencialidad por ser portadores también de nuevos códigos, nuevos valores, de otros paradigmas, que no es para imponer, pero sí para que puedan ser parte de esa vivencia democrática en un mundo de diversidad. Y haber acoplado el principio de diversidad cultural desde el reconocimiento de esa diversidad de pueblos, incluida la de los indígenas, nos parece fundamental haber colocado en el plano internacional, en nuestros países, para el cambio normativo por un lado, pero también para las conductas de las sociedades. Y en ese marco, diría yo, ha habido un reto, pero lo que visibiliza en buenas cuentas es que no obstante el aparecimiento de esos liderazgos en momentos tan especiales como fue con los 500 años, claro, el premio de Rigoberta Menchú, pero la lucha de los pueblos por decir, ¿por qué tienen que estar festejando sobre todo el hecho de la conquista y la colonización y donde desplazaron y excluyeron a unos pueblos? Miles y era una protesta continental, recuerdo. Entonces van de la mano, digo yo, esa visibilización del sujeto individual y del sujeto colectivo, que son indivisibles. Es decir, con liderazgos se han fortalecido las organizaciones y los pueblos a la vez también han dado una fortaleza
a los liderazgos con la legitimidad y la lucha conjunta. Yo creo que eso es lo que se pone de un paradigma sumamente importante. Y precisamente hablando de liderazgos, yo realmente mi reconocimiento a las mujeres indígenas, me da miedo y me preocupa decir nuestras mujeres, porque creo que no hay sentido de propiedad, pero nuestras en el sentido de colectividad, pero mujeres que en América Latina han encabezado los movimientos indígenas, más que los hombres. Y algunos estudiosos hablan de que precisamente las luchas étnicas son femeninas. ¿Es correcto? Yo diría que son de la ILIU, porque no vamos a encontrar en una movilización, en una lucha indígena, solamente mujeres o solamente hombres. Pero es el símbolo más poderoso. Lo es, porque funciona el principio del dualismo complementario. Hombre y mujer es el dualismo complementario para que sea la base de la ILIU. Y en el ILIU, desde el punto de vista generacional, está el hijo, el abuelo, el padre, el ancestro, el de hoy y el que vendrá. Es decir, una especie de lo que los mayores dicen, los tiempos pegaditos de ayer, hoy y mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que se expresa en la lucha, es decir, la mujer no está reducida, por decir, para cuidar solamente de la alimentación. En las movilizaciones que hemos tenido en el Ecuador, pues está al frente de mover las piedras, de obstaculizar la carretera, de igual tumbar un árbol, así como los varones pueden estar cocinando o yendo a recoger la leña, pero es un trabajo colectivo, una movilización, es decir, una actividad de resistencia en el cual las mujeres han hecho su rol protagónico, han llevado adelante la lucha y las riendas, digámoslo, pero en este sentido de cómo no sustituir, sino el hecho de llevar adelante como ILIU, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras luchas se caracterizan de un movimiento sindical, de un paro, una huelga, porque son otros códigos, no porque sea mayor o mejor o peor, no, sino porque son distintas. Y en eso se caracterizan los pueblos indígenas, al menos en la región andina, han sido porque es el funcionamiento de la ILIU, la familia, el núcleo y la comunidad. Entonces, con una fuerte participación femenina, por cierto, sin duda. Supuesto, sí. Sin duda. No, y en los liderazgos, me parece que eso también invoca, provoca, llama. Pero en una realidad latinoamericana, mundial, pero vamos a detenernos más en América Latina, en una realidad latinoamericana en donde no podemos obviar el análisis del machismo, el análisis incluso de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil a las niñas. En esa realidad, el que destaquen mujeres, como el caso personal, es extraordinario. ¿Cómo sucede eso? Yo creo que también batallando al interior, porque si bien podemos nosotros recoger y decir que han sido comunidades más equilibradas, más justas, no deja de haber sido influenciado por el machismo, como bien se dice, y que nos han excluido a las mujeres. Y por lo tanto, si nosotros miramos unos 20 o 30 años hacia atrás, las dirigencias de las mujeres no estaban ni en los ámbitos regionales, ni menos aún en el ámbito organizacional de carácter nacional, ¿no? Pero a partir, en el caso del Ecuador, desde la década de los 90, se ha hecho visible, pero también porque la mujer dijo un espacio que reclamó en el ámbito de las organizaciones, porque estaría yéndose contra el propio principio del ILIU y del dualismo complementario. Si para el trabajo, para la familia, está hombre y mujer, ¿por qué no en esos términos de paridad y de equidad dentro de la conducción de la organización? Entonces, se volvió a reflexionar y en esto una anécdota, era por el año 99-2000, cuando tuvimos un congreso de la organización, cuando se planteó el tema de género, de la CONAIE. Entonces, cuando se planteó, un compañero Shuar dijo, no es problema, ¿para qué están reclamando? Si de pronto puede ser el 100% de mujeres, pero no quería debatir el tema. Claro. Entonces dijimos que no iba por ahí y que tampoco era el de simplemente trivializar, pero que era importante que esté de por medio la cuestión de la presencia de las mujeres. Ahora en el Ecuador, si se da un recorrido, podemos encontrar mujeres al frente de organizaciones locales, provinciales, como dirigentes en los distintos espacios de dirección del movimiento regional,
o de la organización nacional. Y eso es sumamente importante, y no solamente limitado a ser dirigente de la mujer, porque también ese fue uno de los pasos. Primero medio acceder a que sean solo secretarias de la organización y en otras dirigente de la mujer. Pero ahora no, hay de relaciones internacionales, de tierras y territorios, de organización, y hay un aporte valiosísimo de las mujeres y que también nos hemos ganado codo a codo al interior de la organización. Claro. Y el ser ministra de Relaciones Exteriores, de un papel que ha sido profundamente masculino y sobre todo de dirigencias, o para decirlo con todas sus letras, de élites blancas en el mundo, no solamente en nuestros países. El llegar a esto, ¿qué impacto, qué significado tiene para el Ecuador, pero también, yo puedo decir, para mi país, porque la veíamos como una referencia aún hoy, pero para el Ecuador desde su propia reflexión? Yo diría que al interior de pueblos indígenas era una autoestima potencial, ¿no? Porque si en los 90 con la movilización indígena recuperamos una autoestima fundamental de que podemos y somos sujetos sociales, que podemos ser sujetos políticos, que somos sujetos económicos también, en esta ocasión con lo de la Cancillería fue el que el autoestima se pueda enrumbrar en un punto muy central. Somos capaces, claro. Vamos a demostrar, hay que romper lo que hasta el momento ha habido segregación y colonialismo. ¿De qué modo se puede cambiar la visión del Estado hacia el país, recogiendo lo que es la sociedad en sí? Eso por un lado. Pero para la sociedad en su conjunto era no solamente el reto de la prueba, sino el caminar colectivo e individual que hemos tenido en la trayectoria en el país. Hubo reconocimiento. Claro. De los medios, de los sectores productivos, y veían también que podía ser una oportunidad renovadora en el caso de la representación diplomática. Entonces fue un periodo corto, por cierto, pero yo creo que de profunda incidencia, y me atrevo a decir, y eso por las reuniones últimas que hemos mantenido con algunos miembros del sector diplomático, que se dejó huellas, en tan escaso tiempo se dejó huellas respecto de qué queríamos como país, cómo se debía trabajar, lo que nosotros decimos, mandar obedeciendo. Claro, que de eso precisamente sí vamos a platicar en un momento, porque tenemos que reconocer, estamos ante uno de los actores fundamentales de la política exterior, y pensando precisamente en ese reconocimiento que hay que hacer ahora que estamos a punto de conmemorar el Día Mundial, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a regresar después de estos mensajes con esta maravillosa entrevista que nos da muchísimas lecciones. Estamos en espacio público, de nuevo en el diálogo, en la reflexión, pero también en la propuesta. Y tenemos una visión latinoamericana, los pueblos indígenas en el mundo, más de 5.000 pueblos indígenas en el mundo, tienen mucho que decirle a esta modernidad o a esta posmodernidad que tiene muchas cosas que reparar. Pero en esa reflexión conjunta, hoy tenemos a alguien que tenemos que reconocer con mucha humildad, que es el símbolo también de esas luchas desde una reivindicación de mujeres. Y tenemos mucho que aprender de eso. Y con esa idea nos hemos preguntado en Guatemala, ¿es necesario un partido político indígena? Y es una reflexión, o más bien es una pregunta que genera reflexiones claves. Porque estamos hablando de sociedades en donde las poblaciones indígenas son mayoritarias, pero también reconocer que necesitan de interculturalidad. ¿Hasta dónde la interculturalidad? ¿Hasta dónde los partidos monoétnicos, independiente de dónde vengan? ¿Qué podemos hacer en nuestra sociedad de mayoría de población maya, con o sin un partido indígena?
Bueno, de la experiencia que hemos tenido en el Ecuador, la primera posición política que tuvo el movimiento indígena es no participar en proceso electoral. Y eso fue hasta finales de la década de los 80, ¿no? Y si algún miembro había ido de modo esporádico para una diputación o para una consejería, no pasábamos por cualquier partido, ¿no? Hubo un intento hacia finales de la década de los 80 en que pudiéramos conformar un partido político indígena ecuatoriano y que en siglas era el PIE. Pero dijimos, es que no nos estamos planteando como meta el de llegar a espacios de poder público, sino que nos faltaba una cuestión fundamental: ¿bajo qué proyecto político y bajo qué programa de gobierno? Entonces entramos a analizar de modo profundo y recién en el Congreso de 1993 resolvimos como organización que era necesario desarrollar un mecanismo de lucha institucional más allá de lo extrainstitucional, es decir, más allá de la movilización, de la demanda, de la reivindicación, que pudiera entrarse en el plano electoral, pero para ello había que reformar la Constitución. Y así nos movimos, porque en ese entonces también había crisis de los partidos políticos y decíamos, ir sumados a un partido político, no, porque sus estatutos y su ideología es distinta. Entonces, ¿cómo construimos una cuestión nueva? Por tanto, en el 96 se dio la primera reforma de participación de independientes y no fue acogida la propuesta de los pueblos indígenas. Dijimos, independientes no podemos ser. ¿Independientes de quién? Correcto. Del poder económico. ¿De qué? Entonces dijimos, no, aquí vamos a conformar un movimiento político, no partido, pero sí movimiento político, y dar su naturaleza dinámica distinta a la de un partido que tiene camisas de fuerza. Entonces dijimos, si la visión es de Estado plurinacional, por ser coherentes con la sociedad plurinacional, el movimiento nuestro debería ser plurinacional, no solo para los pueblos indígenas, sino más abierto para sector popular, que se diferencia de partidos políticos que son propietarios de, en este caso, más que partidos políticos en el caso del Ecuador, son empresas electorales. Entonces, al analizar aquello, pues se dijo, vamos a ir como un movimiento plurinacional, nuevo país, para que se enrumben los cambios, señalando que esa era una estrategia, un camino de lucha institucional, pero no la meta, porque la meta era un modelo de Estado, un nuevo modelo de economía y por lo tanto con un proyecto político de por medio y con nuevos paradigmas de por medio. Claro, que no necesariamente significaba ganar elecciones. Exacto, que no sino necesariamente. Tener la fuerza para empujar procesos de transformación. Y que de pronto podían ser, si es por la vía parlamentaria, por la vía parlamentaria. Si es a través de gobierno local, por la vía de gobierno local. Por tanto, llegamos incluso a un debate. Mejor apuntemos solo a lo local. Y se dijo, la realidad es nacional. Y la votación mayoritaria fue, vamos a participar desde el 96 en el ámbito tanto nacional cuanto local. El mayor éxito que hemos tenido es, primero, en la construcción de un movimiento que es plural. Segundo, en eso que significa mestizos también. Mestizos, no solamente negros, indígenas. no solamente indígenas. Segundo, en que a nivel de gobierno local hemos podido materializar, por ejemplo, lo que ahora ya es parte de la Constitución, la participación, la transparencia en el manejo presupuestario, porque a nivel local es más manejable. Claro. Por lo tanto, se crearon asambleas para manejar el presupuesto de un cantón, de una provincia, donde se reorientaba esa línea de por dónde va el presupuesto de un cantón. Claro, no era solamente para invertir en la ciudad, sino para invertir en el cantón. ¿Cuáles son las prioridades? No solo en función del que más ha sido atendido en la ciudad, sino desde los requerimientos poblacionales, territorial, organización, carácter étnico, en fin. Y esas fueron novedosas para nosotros y diríamos que han sido los mayores éxitos que hemos tenido. A veces que no hemos sabido vender el producto, que también hay que reconocerlo, y que de pronto son otros los que dicen, bueno, es la participación que ahora llevamos nosotros adelante, cuando ha sido un ejercicio de los propios pueblos indígenas. En el ámbito nacional, yo creo que con caídas y levantadas, pero que no deja de ser un valor agregado sumamente importante de nuestra experiencia en el manejo público, con competencia, con capacidad, rompiendo los prejuicios, porque los debates eran, ¿serán capaces o no? Por ejemplo, recuerdo en la campaña del 96, el debate ya no era si tienen alma o no, como en la etapa de la colonia, claro, sino son capaces o no.
Claro. Y tuvimos que romper aquel mito y nosotros hemos sido una especie de abrecaminos para señalar que conocemos, que estamos preparados y no solo desde una perspectiva indígena, sino desde conociendo el mundo occidental. ¿Y eso abrió la experiencia legislativa? Sin duda. La experiencia legislativa para señalar que conocemos materias del ámbito nacional, carácter tributario, presupuestario, financiero, a más de los temas particulares que tengamos como pueblos indígenas, sus derechos. ¿Y qué elementos tienen disonancia entre esos modelos que obviamente hay que discutir y tomar decisiones en la asamblea, en los parlamentos, y las lógicas y las maneras de cómo los pueblos indígenas viven en su cotidianidad o en sus principios? Porque obviamente en el Congreso hay que tomar decisiones por mayoría, hay que ir a negociar y demás. Y luego en nuestras comunidades hay otra expectativa. Así es. ¿Cómo empata eso en términos de la responsabilidad de nuestros diputados o de los probables diputados que se pudiera tener? O más bien desde la experiencia que ustedes tuvieron. Ya, en la forma de trabajo. Por ejemplo, un proyecto de ley nunca fue presentado sin la participación de la organización. Entonces el proyecto político de la ley de aguas, de la ley minera, la trabajamos en intensos talleres en la organización. Entonces la presentación la hacíamos junto con las organizaciones y entraba al Parlamento. Por lo tanto, para el debate o para si se aprobaba, había una legitimidad de tal naturaleza porque fue elaborada desde la base, ¿no? Es decir, con consulta, con participación. Esa fue una herramienta fundamental para señalar también que desde la legislatura había que trabajar de otra manera. No desde el escritorio creyendo que tal determinada ley va a ser mejor de manera. Porque se asume que se sabe todo. Que se sabe todo, sino con el hecho de la población para que responda justamente a los requerimientos de la población y a solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, la experiencia de Bolivia, que es tal vez la experiencia que más nos ha llamado la atención en América Latina. El primer gobierno con el planteamiento de pueblos indígenas, encabezado por un indígena, ¿en qué se parece y en qué se diferencia del proceso que ustedes están llevando en el Ecuador? Bueno, tiene sus propias características. Por ejemplo, diría yo en que el hecho de llegar a voy a poner el ejemplo de una compañera, decía, llegar a una casa vieja donde no hemos hecho nosotros y todo está de otra manera, no va a ser suficiente solo el acomodarse, no va a ser suficiente solo el coger las goteras de ese poder, sino el hecho de construir algo nuevo a la par, que ese era el reto en sentido figurado. Entonces eso implicaba que frente al manejo general que puede haber y uno puede, dígase, llega a la presidencia y se encuentra con que las normas son estas, con que el ejercicio del poder es vertical, de qué modo se construye una cuestión distinta sobre la base de lo que tenemos. Entonces a mí me parece que en eso en Bolivia han tenido una oportunidad inmensa con un presidente indígena aymara, porque le da luces como para decir, pongo en práctica a la vez las formas de gobernanza indígena, por decir, el poder horizontal, que es lo que manejamos, no solamente decide el presidente desde una línea vertical, sino que es desde un consenso mayoritario para distintas decisiones que podamos adoptar. Y esa combinación es posible. Entonces yo creo que la riqueza que se tiene en Bolivia es que desde la cabeza hay un presidente indígena. Lo que no ocurrió con nosotros, por ejemplo, en el Ecuador, que cuando nos correspondió y triunfamos en alianza, la cabeza vertical iba por un lado con unas políticas y nosotros íbamos por otro lado con una forma de decisión horizontal. Por lo tanto, habían dos cabezas, por así decirlo, que chocaron y finalmente tuvimos que dar lugar a la ruptura. Una cabeza mucho más horizontal, diría, y un proceso, digamos, de decisiones más colectivas con decisiones más verticales desde una presidencia en el exclusivo y el único estilo presidencial de nuestras democracias latinoamericanas. Vamos a seguir hablando de estos temas al regresar de estos mensajes. Estamos en Espacio Público.
Recordando que tenemos el honor de la visita de la doctora Nina Pacari, que ha venido precisamente a compartir su experiencia en un evento organizado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, por Radio Nederland de Holanda, por el organismo NALED, y en esta oportunidad compartiendo también con nosotros su experiencia como asambleísta, como ministra de Relaciones Exteriores, como juez constitucional del Ecuador. Somos pueblos indígenas en diferentes países. Esta experiencia política suya, nos demuestra que hay cosas en las que nos parecemos y cosas que no. ¿Cuáles son ellas? Bueno, creo que nos parecemos en la medida en que soñamos con una sociedad más justa, con unas posibilidades y oportunidades de desarrollo con equidad, en un mundo de respeto y de justicia, y creo que en eso nos parecemos mucho. Nos parecemos también en la filosofía, es decir, cómo velamos por la madre naturaleza, por el equilibrio que debe haber, porque somos parte de ella y somos parte de un todo, y cómo toda una línea extractivista de explotación, de control de la naturaleza, rebasa justamente causándole daño y provocándole daño, que para muchos no será de preocupación en estos momentos, pero para las futuras generaciones sería irresponsable no tomar una medida a tiempo, y creo que todavía estamos a tiempo para no perjudicar en ese sentido. Entonces yo creo que hay muchos pareceres que tengamos entre los pueblos indígenas de América y de manera particular con la civilización maya, y diríamos diferencias que también son particularidades desde lo lingüístico, ¿no? Claro. Son distintos, pero en cambio en lo cognitivo somos similares. Ahí está la filosofía indígena, ¿no? De los principios como el dualismo complementario, el principio de la reciprocidad, que también está de por medio en nuestros pueblos. Entonces yo creo que marcan las diferencias, las particularidades locales de los trajes, y que en los trajes esté también bordado o tejido parte de nuestra historia, que ha sido una de las resistencias pasivas por las cuales hemos mantenido de generación en generación parte de nuestros conocimientos. Dígase, en la faja bordada el sistema de riego, en las blusas bordadas lo que tiene que ver con la naturaleza. Es decir, ser portadores permanentes como si fuese ese ejercicio en sabiduría o sabiduría en ejercicio, de las dos formas, como lo decimos nosotros, teoría y práctica a la vez, consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. En quichua decimos, maki shinakun shimirimaku, es decir, la coherencia de oferta y de quehacer. Entonces me parece que en esas hay particularidades que de por cierto están, pero sin duda muchas similitudes, que por eso, más allá de que podamos estar en contacto o no, hayamos resuelto o no en un encuentro continental, pues estamos en la lucha cotidiana con las mismas demandas antimineras, o por derechos de las mujeres, o por derechos de los pueblos indígenas, y yo creo que nos une mucho como seres humanos con particularidades, y por eso creo que una de los principios universales es el respeto a la diversidad. Y creo que en ese marco, en el nuevo milenio, o en el nuevo sol, o en el nuevo tiempo, de hecho es el tiempo para remover lo que ha estado de tan antiguo de dominación y de exclusión, para dar cabida a mujeres, a pueblos indígenas, a excluidos, pero tomando las decisiones y las riendas desde un parámetro y con perspectiva de construir una justicia distinta, una economía que pueda ser justa y real, y asimismo también un modelo de Estado que permita una institucionalidad de fortaleza con inclusión. Y precisamente pensando en la naturaleza del Estado y los desafíos que América Latina tiene en este momento, pensando y haciendo el análisis desde la actoría de los pueblos indígenas, el tema minero, ¿cuáles son los desafíos de los próximos años, en los próximos tiempos, para los pueblos indígenas en ese diálogo y esa triangulación entre minería, gobiernos y pueblos indígenas? Bueno, mucho se ha dicho, por ejemplo, que los pueblos indígenas pretendemos estar sentados sobre el oro que tenemos, ¿no? Y se refiere a que de pronto nos oponemos a la explotación minera, ¿no? Y yo creo que a veces es de cómo miramos el valor de la vida, el estilo de vida,
Porque la desigualdad, la inequidad, tiene que ver con que solo unos pocos tienen demasiado y la gran mayoría tiene poco. Entonces hay un desequilibrio enorme y al decir que hay que explotar, que estamos sentados sobre el oro, que eso no se debe permitir, hay que preguntarnos ¿para quién? Y ese para quién no deja de ser para las transnacionales y para los mismos grupos de poder económico. Esa ni siquiera es economía para sectores populares no indígenas, y menos aún para pueblos indígenas. Entonces lo que me parece es que volver a recuperar un sentido de economía inherente a seres humanos con dignidad es la tarea fundamental. Y para ello me parece que, ya que nuestros países han estado acostumbrados con gobernantes anteriores, para que sobre la base de la explotación minera sean los ingresos primeros que tenemos, en el caso del Ecuador, el ingreso petrolero es el que sustenta el presupuesto general del Estado, es no mirar solo en ello, sino cómo miramos desde otros ángulos, por ejemplo, la potencialidad agraria que la tenemos, la garantía alimentaria que está de por medio, de otras potencialidades como el reconocimiento y el ejercicio en el ámbito cultural, por así decirlo, y que se pueda hacer una moratoria, por ejemplo, de la explotación a cielo abierto en el campo de la minería de unos 30 años, de unos 50 años, para verla e impulsar políticas de desarrollo que no estén afincadas únicamente en la explotación minera o en la explotación de la propiedad intelectual respecto de los recursos de la naturaleza y que tiene que ver con toda la farmacéutica a nivel mundial. Entonces me parece que tienen que pararse o detenerse para repensar realmente cuál es el norte, cuál es el futuro como humanidad, y en eso los grandes responsables serán no solo los países desarrollados, sino también las grandes transnacionales que lo único que han hecho es, al amparo de los estados y de las democracias, fortalecer sus bolsillos, y creo que a eso hay que decirle basta y comenzar a trabajar por propuestas alternativas distintas como la moratoria, pero dando lugar lo que va a permitir un restablecimiento y un desarrollo económico para la gran mayoría de la población. Y una de las cuestiones importantes para el caso del Ecuador, por ejemplo, nos hemos planteado el respeto al tema agrario y una atención al tema agrario, al sistema de riego, es decir, a lo que realmente tiene que ver con la vida, con la salud y con un equilibrio de un estilo de vida distinto al que tenemos. Naciones Unidas, y haciendo un traslado de nuestro análisis ahora un poco más global, Naciones Unidas tiene 3 herramientas que tratan de implementar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo los invocados en la Declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Uno de ellos es el mecanismo de expertos, 8 representantes de regiones del mundo indígenas para hablar, defender y luchar sobre los derechos de los pueblos indígenas, el relator Jay Sanaya de pueblos indígenas y el foro permanente integrado por 16 expertos del mundo que igualmente tienen un mandato de incidir en el sistema de Naciones Unidas para que beneficie el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué reflexiones le invoca estos 3 mecanismos, estas 3 instancias, y qué recomendaciones podemos hacer viniendo de alguien que conoce de los procesos de lucha de base, que ha trabajado en el ámbito nacional desde las estructuras de los estados y conoce el ámbito internacional en esa lógica de agencias, en esa lógica de Naciones Unidas, en esa lógica de la cooperación, que merece considerarse de cara a probables recomendaciones que mejoren el trabajo de estos órganos, de estas instancias de Naciones Unidas en el tema de pueblos indígenas? ¿Cómo no? En la década de los 80 había toda una diplomacia indígena que trabajó en el grupo de trabajo de las Naciones Unidas para lo que hoy tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En aquella ocasión y en esos años había una lucha inmensa por exigir la inclusión y el reconocimiento de los pueblos indígenas también en los ámbitos internacionales. Y producto de eso es lo que se han generado estas 3 cuestiones. Uno es el de los expertos, pero de los expertos indígenas que de una u otra manera pudiera incidir para que los estados o los sectores de tomadores de decisiones en la esfera pública abran los ojos, por lo menos se decía en ese entonces. Y yo creo que hemos logrado, pero todavía, como depende de la voluntad política y como depende todavía de las hegemonías, yo creo que hay un límite. Se puede dar todo el consejo, se puede dar a conocer toda la realidad, filosofar de 1000 maneras, pero cuando está tomada una decisión desde otro ángulo, poco hemos podido incidir. Y hay que reconocer aquello, es decir, hemos avanzado, pero hay un límite porque no depende ya solo de nosotros. En el espacio del relator,
es fundamental. ¿Por qué? Porque es la voz internacional del organismo como tal de Naciones Unidas, en el que al poner los puntos sobre las IES sobre qué está pasando en un país determinado a través de sus informes respecto de los derechos de los pueblos indígenas, contribuye enormemente. Tiene sus límites, es cierto, porque no es vinculante su informe, claro, pero queda en cambio respecto de la lucha, de la visibilización de los derechos que están siendo vulnerados, y en el caso del Ecuador, frente a la demanda que el presidente actual exigió para que los jueces así lo hicieran, de 204 indígenas líderes por sabotaje y terrorismo en una protesta o una marcha que se realizó en una ocasión, creo que el actuar del relator y decir, estos son mis pronunciamientos, el de la influencia del ámbito internacional hacia el interior del país, ha sido sumamente importante. La actuación o la participación o el enfoque o pronunciamiento del relator ha sido sumamente importantes, porque por un lado ha visibilizado, segundo es una especie de denuncia, y tercero, de alguna manera, de alerta. De alerta, ¿no? Pero de alguna manera también orienta doctrina. Sí, orienta doctrina, y que ha sido valioso, por ejemplo, para el ejercicio de los derechos en materia de justicia indígena. Ha sido fundamental el pronunciamiento del actual relator para el caso del Ecuador, por decirlo menos. El tercero ya es el espacio del foro. Yo creo que hay un triunfo enorme, primero contar con el espacio. Segundo, que sea una representación paritaria, porque unos son de representación de Estado y Gobierno y otros son de representación de organización, que hay toda una convergencia de a ver cómo es la distribución, cómo son las decisiones, pero realmente se logró por lo menos que haya una representación paritaria con los estados, aunque hay un límite. Se va cada año, se debate en las sesiones, están los estados, protestan o no, es un espacio de denuncia, pero falta todavía de cómo se incide en la práctica respecto de los gobiernos de cada uno de los estados. Y ahí resulta una paradoja. Son los estados y gobiernos que lo crearon y resulta que de lo que sale del foro no se hace eco en el país. Y creo que ahí depende ya no solo de la norma, no solo de la estructura, sino que depende también del compromiso real y de la voluntad política en responder coherentemente, más allá de un gobierno determinado, sino como parte de una política de Estado, para refrendar lo que creó, para refrendar lo que de ese espacio surge, para justamente pues tomar las medidas correctivas como deben ser, respetando los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí sí existe un límite. Por lo tanto, nos toca convivir todavía con los límites y habrá que hacer esfuerzos para cambios. Algún rato, cuando fui miembro del Foro Permanente, se decía, a ver, para fortalecerle, ¿qué otras cuestiones adicionales podemos nosotros implementar? Ya que nuestros mayores lucharon para que haya el espacio, nos costó más de 20 años, para tener la declaración nos ha costado más de 30 años. ¿Qué podemos hacer? Y creo que algún momento es pues que tengamos un instrumento, más allá del convenio 169 de la OIT, que la declaración pueda ser, por ejemplo, un convenio vinculante para que podamos tener otras estrategias, y otras herramientas locales por una parte y otras en la propia incidencia del foro permanente, ¿no? Entonces me parece sumamente importante. Efectivamente, y el desafío nacional, espacios nacionales y regionales, vamos a regresar precisamente a hablar de esos procesos de organización más nacionales, más de nosotros en nuestro encuentro continental. Por favor, volvemos en un momento. Estamos en espacio público. Para mí, Álvaro Pop, es un verdadero gusto y un honor tener este aporte y estas reflexiones conjuntas con los actores que hacen y viven cada uno de los momentos de esa lucha de pueblos indígenas. Una sociedad multicultural que necesita aportes sustantivos para crear estados más justos, estados dispuestos a reconocer las diferentes voces que tienen nuestros pueblos. Y precisamente hablando de esto, pero hablando de esas voces, el Cono Sur, la parte sur de nuestro continente, ha tenido procesos de organización que en algunos momentos desde este centro, desde Guatemala, desde Centroamérica, hemos visto con avances importantes. ¿Cuáles serían esos avances que han tenido, si es que
desde este análisis estamos en lo correcto, porque además los vemos como los hermanos mayores. ¿Qué ha sucedido en el Cono Sur? Bueno, sin duda el hecho de la colonización que dispersó a los pueblos, la opresión que también ha incidido o incidió en otras décadas con mayor fortaleza, la pérdida de la identidad, en fin, nos vimos abocados a repensar quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Y en esa medida lo que nosotros habíamos señalado es la necesidad de avanzar en la reconstitución de pueblos e identidades. Eso implicaba que podamos nosotros asumirnos, por ejemplo, más allá de cualquier calificativo o adjetivación, la condición de nacionalidades indígenas, sean estas quichua, shuar, en el caso del Ecuador somos 14 nacionalidades con 14 idiomas distintos. Y lo otro era la reconstitución territorial, es decir, no obstante la migración que pueda haber, cómo se reconceptualiza el territorio y capaz de que esto pueda también ser asumido por no solo la sociedad occidental, sino por los tomadores de decisiones, sea en el ámbito de la política pública o sea en la administración de justicia. Y por lo tanto, no dejarle en el ámbito únicamente de que es una propiedad de una determinada porción de tierra que está en el mercado, sino desde el punto de vista político, para los pueblos indígenas, cómo se maneja el concepto de territorio y la necesidad de una reconceptualización en el ámbito general del país, por así decirlo. Pero territorio en ese sentido de nacionalidades, ¿cómo empata todo este esquema con eso que más hemos escuchado en el planteamiento de las nacionalidades? Territorios que no obstante ser nacionalidades son territorios comunitarios, discontinuos, ¿no? Y digo esto porque no hay una sola región homogénea donde estemos solo los indígenas, sino que son discontinuos, pero que también hay un sentido amplio de diversidad cultural y por lo tanto nos planteamos por eso una gestión pública pluricultural, decirlo, o plurinacional. Entonces... pero entonces la perspectiva de tener nuevos estados bajo esta lógica casi que no existe. No, para la realidad del Ecuador, por eso es el planteamiento de un Estado plurinacional, porque no hay para dar lugar, por ejemplo, a los independentismos. Claro. ¿Cuánto nos gustase, por ejemplo? Pero no es viable, porque nuestros territorios no son... Es la conclusión del continente. Sí. Entonces, nosotros decimos, tenemos las comunidades, hay un continuum territorial, por ejemplo, la región andina está de comunidades indígenas, aunque no sean todas en un solo territorio, pero están continuos, que cuando hay una paralización, paralizamos la región entera y por lo tanto el país entero. Estamos en el país en su conjunto. Entonces, pero para decir estas autonomías más solo por nacionalidades, se nos torna un poco difícil. Y por eso el planteamiento de un Estado plurinacional que implica que los territorios comunales, por así decirlo, puedan ser respetados con sus autoridades ancestrales como son los gobiernos comunitarios y que tengamos niveles de organización como son las de segundo grado o las de tercer grado que llegan a ser la Confederación de la Nacionalidad Quichua, por así decirlo, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en el ámbito nacional, que somos de jurisdicción territorial nacional, por decirlo así, pero aunque no estemos solamente la CONAIE o las nacionalidades, sino que también hay población blanco-mestiza. Entonces, esa reconstitución fue importante. Nos costó a ratos había incomprensiones de nuestra misma gente. En otras decíamos, pero es que de esta manera perdemos el momento que cierta tensión teníamos. Pero se logró dialogar y ahora, si usted va, ya no es lo mismo que en la década de los 80, de decir, bueno, soy yo campesino o de pronto no tengo una perspectiva, y ahora se dice, soy cayambi, soy otavalo, soy salasaca, de la nacionalidad quichua. Entonces, ahora hay toda una emergencia que va más allá de lo que puedan ser solamente el de identificarnos como indígenas, sino como una nacionalidad, pero que también somos portadores de todo un proyecto político. Esa fue una de las cuestiones que tuvimos que implementar y que es posible hacerlo. Es decir, la historia para los pueblos indígenas, o el decir, somos ancestrales y hay que preservar, no es colocarnos en un museo como algo, una pieza inactiva, claro, sino el de recrear, de retomar, y que bajo esa... Y evolucionar, claro, porque somos sociedades con derecho a los cambios, a las innovaciones, bajo nuestros códigos y filosofías.
Entonces, me parece que eso fue una de las cuestiones importantes que ayudó muchísimo al movimiento y que permitió justamente consolidar lo de la propuesta política y avanzar. Nuestra lucha, por más que digamos que ahora estamos a veces en tiempo de crisis o de capa caída, que así nos ven, análisis y ojos externos. Claro. Y para nosotros en la dinámica interna está pasando otra cosa. Entonces decimos, nuestra lucha es de largo aliento, que vamos trazando, a ver, en esta década vamos a lograr nuevos avances de los temas que quedaron pendientes. Vamos a comenzar a ejercer con propiedad, con fuerza, respecto de los derechos que hemos alcanzado en la Constitución. Y bueno, los retos están pues en la construcción del Estado plurinacional, porque una vez que ya colocamos y está la declaración en el artículo 1, tendremos que decir de qué manera concebimos nosotros un Estado plurinacional y que es una responsabilidad de construcción colectiva, sí, no solo de los indígenas. Correcto, exacto, no solamente de indígenas. Es de la otra sociedad también. Pero regresando en esta última parte de nuestro programa, regresando al mundo, los pueblos indígenas en América Latina con estas prioridades, con estos desafíos, en el mundo, hay pueblos indígenas en Asia, en África. ¿Qué particularidades, cuáles son los retos, especialmente pensando en ese foro permanente que necesita ver de manera más global los retos de los pueblos indígenas y en el cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas? Yo creo que el de aterrizar en la realidad en las realidades organizacionales, identitarias, territoriales. Digo esto porque lo que he definido la posibilidad o no de la libre determinación partiendo desde el territorio, en el caso del Ecuador he señalado que hay un límite, pero no así en otras zonas del país, del continente, diré, o del mundo. Por lo tanto, tendría que hacerse una lectura en ese amplio sentido respecto de lo que es la libre determinación para los pueblos. Que no y es la consulta uniforme, previa. Claro, y esa también, por cierto, pero digo la libre determinación para que no en función de una realidad del Ecuador de pronto se quiera pues señalar que esa es la salida para todos los pueblos del mundo, de ninguna manera. Pero, en cambio, el hecho de la consulta previa, sea para el ámbito prelegislativo o para los proyectos de desarrollo, creo que si las normas están en el ámbito internacional, asumidas por los propios estados y gobiernos en los foros como las Naciones Unidas, lo primero que tienen que hacer es ser coherentes con lo que han reconocido, han suscrito y han ratificado. Y desde ese punto de vista lo que tiene que implementarse realmente es la consulta previa. Y ahí viene el tema de la materialización. Es decir, para el cumplimiento de lo que al momento hemos alcanzado, todavía tendremos que pelearlo porque les cuesta aplicar. Es decir, ¿cómo lo hacemos vinculante? Para finalizar, nosotros hemos logrado en el foro permanente que se reúna tanto el foro permanente, el mecanismo de expertos y el relator en Guatemala, en el momento en que vamos a estar celebrando el fin de nuestro 13º Bactum, y con la idea de construir la agenda de prioridades y la ruta que nos lleve a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 2014, a este ejercicio de diálogo global de los pueblos indígenas, ¿qué recomendaciones nos puede dar para que efectivamente y en el marco de la declaración tengamos una ruta que le permita a los pueblos indígenas del mundo avanzar en esas luchas, en esos propósitos no solo ancestrales, sino en este momento en su diálogo e enfrentamiento con los estados? Incidir para que se recupere la memoria desde los estados, porque por ejemplo en todo el tema del cambio climático, de la destrucción de la naturaleza, lo vienen señalando desde hace 50 años, pero que en lugar de tomar las medidas frente a sus propias decisiones o preocupaciones, ha pasado más bien en el deterioro ambiental, ¿no? Claro, que es que de después los más altos en la historia de la humanidad. Y que va a tener unas repercusiones inmensas para la humanidad. Por lo tanto, yo creo que con el hecho de que los pueblos podamos incidir en la recuperación de la memoria de los estados respecto de lo que ya era su inquietud hace 50 años, para que se tome a tiempo las medidas correctivas. Yo creo que es esa, porque un reconocimiento mundial la hay, de que los pueblos indígenas con su cosmovisión han sido los salvadores del bosque, los salvadores de la naturaleza, en fin, pero que no queden en esa retórica, que lo asuman y digan, bueno, vamos a recuperar nuestra conciencia de estados,
Hubo la preocupación desde hace 50 años, no hemos tomado las medidas y es el momento para hacerlo. Yo creo que si en eso incide con fortaleza a los pueblos indígenas, estaríamos incidiendo en un futuro modelo de desarrollo, porque tiene que ver con la explotación y decirles, miren, aterricen en sus propias decisiones y recuperen la memoria, creo que es una de las cuestiones con la que tiene que enfrentarse los pueblos indígenas en el foro internacional próximo. Estamos hablando de superar el Alzheimer histórico de los estados hacia los pueblos indígenas, pero efectivamente un momento de celebración, un momento también de reflexión crítica hacia el pasado, tanto como hacia el futuro. A los pueblos indígenas de Guatemala, al pueblo maya en particular, que la aprecia muchísimo. ¿Qué mensaje le podemos dejar ahora que está a punto de terminar un ciclo de 5.126 años? Doctora Nina Pacari, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas en su segunda generación y ahora jueza constitucional del Ecuador y que ha hecho una historia significativa también en la política exterior de su país. ¿Qué nos dice? Bueno, señalar en que somos parte de un continuum histórico donde los espíritus de nuestros mayores nos acompañan y que también dejaremos los legados. Y en esa medida, continuar con todas las fortalezas para seguir luchando, que no es posible recetarios, pero que es posible soñar y que es posible hacer. Y que en esa posibilidad, la autoestima individual y colectiva de los pueblos es una de las herramientas fundamentales. La unidad de los pueblos es otra de las herramientas fundamentales. El aspecto cognitivo es otra de las herramientas fundamentales. Por lo tanto, estamos cargados de potencialidades como para enfrentar el nuevo ciclo y ser los actores y protagonistas en ese nuevo ciclo. Ese es el mensaje que con optimismo dejaría para Guatemala, para nuestros pueblos, para mí misma y para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora Nina Pacari. En realidad el desafío también continúa, porque nuestros pueblos necesitan ese optimismo, porque nosotros creemos en el mañana y lo que nos han enseñado es precisamente creer en ese futuro. Con esa expectativa y recordando de que es posible hacerlo, y es posible hacerlo bien, nos despedimos en esta oportunidad sabiendo de que el diálogo es fundamental y creyendo en el futuro porque somos sociedades jóvenes y sobre todo con muchísima identidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Espacio Público. En esta oportunidad también vamos a seguir haciendo el ejercicio de la comunicación desde nuestras diversidades culturales, con el propósito de aportar en la construcción del Estado y de la nación con reconocimiento de la diversidad, un esfuerzo de pueblos indígenas desde la Academia de Lenguas Mayas, en TV Maya. El día de hoy vamos a tener el gusto de tener a la doctora Nina Pacari, que ha sido parte del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas en una segunda generación muy significativa, igualmente exministra de Relaciones Exteriores de su país y hoy jueza de Asuntos Constitucionales, pudiéramos decir, jueza constitucional del Ecuador. Bienvenida. Muchísimas gracias.